Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gisela Vargas Hernández. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. En esta ocasión, en la asignatura que estoy llevando a cabo en este segundo cuatrimestre, que es Teoría Penal y del Delito, han dejado una tarea, precisamente es un video, en torno a algunos conceptos, nociones y elementos básicos de lo que son los delitos. Y bueno, la persona quien es responsable de esta materia o de esta asignatura de teoría penal y del delito es el maestro Rodrigo Castellanos Gómez. Voy a empezar con mi en breve exposición. Tengo algún material que me va a servir como apoyo para brindar la descripción propiamente dicha. Para ello, voy a iniciar con la teoría del delito. Es aquella parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de analizar cuáles son los elementos y o características que deben de concurrir en una conducta para que ésta sea considerada como delito, o en su caso, cuáles son los elementos para que esta conducta se le niegue la calidad de delito. Bueno, para ello es importante señalar que el delito en sí es una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier conducta que dañe o transgreda los derechos de los terceros, va a meritar, dependiendo del tipo de conducta, pues alguna pena o alguna sanción. Y como aquí lo dice, supone una infracción del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. Tenemos entonces a los sujetos del delito. En el derecho penal nos marca dos clasificaciones, al sujeto activo y el sujeto pasivo. Dentro del sujeto activo, observamos prácticamente con la imagen que muestro aquí, pues a aquella persona que se va a ser llamada como delincuente, el agente o criminal, la persona en sí o física que comete el delito. Y pues bueno, independientemente del sexo, la edad, la nacionalidad que tenga, va a estar considerado dentro de esta clasificación como este sujeto activo, sea un extranjero, sea un mexicano, sea un joven, un adolescente, un adulto mayor. Esto entra siempre y cuando exista esta conducta típica del delito, va a ser llamado como el sujeto activo. Y también tenemos la clasificación del sujeto pasivo, que es aquella persona físico-moral sobre quien recae el daño o peligro causado por la conducta del delincuente. También lo vamos a encontrar o lo vamos a llamar como la víctima o el ofendido. Y dentro de esta clasificación del sujeto pasivo es importante señalar que existe una subclasificación denominada impersonal y personal. Dentro de la impersonal, el delito recae en una persona jurídica moral y la personal pues recae en una persona física específica, ¿no? El ejemplo que colocamos aquí son golpes o algunas lesiones. Asimismo, pasando a los objetos del delito, tenemos aquí dos subclasificaciones en sí, que sería material y jurídico. Dentro del aspecto material, nos refiere aquí que es la persona o cosa sobre la cual recae directamente el daño ejercido por el delito cometido o el peligro en que se colocó a dicha persona o cosa. Es decir, tenemos aquí aquellas conductas o acciones que van encaminadas a homicidio, lesiones, difamación, violación, estupro, entre otras. Y dentro de la parte de los objetos del delito en la clasificación jurídica, tenemos el interés jurídicamente tutelado por la ley, en donde nos refiere que todo delito tiene un bien jurídicamente protegido. Algunos de los principales bienes jurídicos
son la vida humana, la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual, la integridad física o corporal, que va relacionada a la salud individual, el patrimonio, la salud pública, la seguridad de la nación, etc. Esto viene como parte de los objetos del delito. También podemos señalar algunas formas de manifestación del delito. Dentro de estas formas, nos refiere que los casos en los cuales surgen varios resultados típicos, estas formas de manifestación del delito van a repercutir en los casos en donde varios resultados típicos de manera que se presenta el problema a determinar, se produjeron varios delitos o se trata de uno solo. A partir de su conocimiento adecuado se podrá resolver cuando un delito subsiste solo, aisladamente y cuando hay acumulación o absorción. En esta parte es importante señalar, que dentro de las formas de manifestación del delito vamos a encontrar el concurso de los delitos. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el modo en que puede aparecer el delito en relación con la conducta y su resultado. Para ello hay dos casos en los cuales se presentan dos figuras que constituyen el concurso de los delitos. Estas son la ideal o también denominada formal o la real, también determinada como material. Dentro de la ideal o formal nos refiere que es cuando una sola conducta se producen varios resultados típicos, hablando específicamente del rubro de real o material, nos dice que es cuando varias conductas producen diversos resultados. Esto es en torno a el concurso de los delitos en estas dos modalidades o figuras que constituyen. Perdón. Tenemos también el desarrollo, vida o evolución del delito, iter criminis. ¿Qué es esto? Bueno, aquí nos ha marcado la lectura que hemos desarrollado el día de hoy, que el delito tiene un desarrollo, un origen y una evolución. Generalmente cuando se produce ha pasado por diversas fases o etapas, cuya importancia radica en la punibilidad que podrá variar o en definitiva no existir. Bueno, dependiendo del tipo de conductas que se den, que conforman este conflicto y este delito, vamos a ver si son acreedores a una sanción, merecedores a una pena, ¿no? Le determinan iter criminis, como aquí lo dice, y maneja dos fases. En estas fases podemos determinar que alude a una fase interna y a una fase externa. Dentro de la fase externa se constituye por el proceso interior del sujeto que ocurre en la mente de ¿no? En la mente del sujeto activo. Esta fase interna también se va a subclasificar en tres aspectos de gran relevancia, que es la ideación, la deliberación y la resolución. Dentro de esta fase de ideación, pues como su nombre lo dice, es el origen de la idea criminal en el sujeto, ¿sale? Estamos hablando que es algo que se produce en el interior del sujeto, entonces viene a ser esta parte del génesis de la conducta, ¿no? De la idea que se crea el mismo sujeto. La deliberación, pues bueno, esta está en el interior, se desata una pugna entre valores distintos. Aquí el sujeto, pues estamos viendo que hace como un análisis de a ver si lo hago o no lo hago y finalmente en una etapa de resolución decide cometer aquel acto que va encaminado a desarrollar o a considerarse un delito, ¿no? Entonces, dentro de esta fase interna están estas tres subclasificaciones, la ideación, la deliberación y la resolución. Y tenemos nuestra fase externa que surge al terminar precisamente la fase de resolución. En esta también tenemos tres subclasificaciones, que es la manifestación, la preparación y la ejecución.
Dentro de la fase de manifestación, la idea aparece en el exterior. Dentro de la preparación, los actos que realiza el sujeto con el propósito directo perdón, de cometer el delito. Y la última, que es la etapa de ejecución, pues la realización de los actos que da origen propiamente al delito. Esta subfase externa, denominada ejecución, tiene dos subfases también muy importantes, que es la tentativa y la consumación. Dentro de la mente del sujeto lleva de alguna manera a pensar qué es lo que puede realizar, qué puede ejecutar y también conocer de alguna manera si existe alguna responsabilidad al consumar este acto, ¿no? Ok, también estamos planteando algunas de las nociones del delito. Es importante mencionar que si se pretende estudiar y analizar de manera ordenada el concepto jurídico dogmático del delito, debe partirse de sus conceptos fundamentales, según se atiende a la naturaleza o al simple concepto estructural del delito que se contiene en las diversas legislaciones. Se pueden obtener dos concepciones muy importantes: el concepto jurídico sustancial del delito, que va encaminado a estudiar la esencia del delito propio para determinar cuáles son los presupuestos y sus elementos, y el concepto jurídico formal del delito. En este se encuentra apegado a la ley que impone una amenaza penal. El delito es verdaderamente configurado por su sanción penal. Estas son las dos nociones referentes al delito. Y, por supuesto, tenemos los elementos del delito y sus aspectos negativos. El delito está estructurado de diversos elementos. Tenemos elementos positivos, tenemos elementos negativos. Dentro de los elementos positivos, pues bueno, vamos a tener primero que nada lo que hemos estado hablando sobre conducta. La conducta es el primer elemento básico. El comportamiento humano va referido al comportamiento o hace alusión al comportamiento humano voluntario, positivo y que va encaminado directamente hacia un propósito. Tenemos otro elemento denominado la tipicidad. La tipicidad tiene que ver con toda conducta que conlleva a una acción. La antijuricidad es aquel desvalor que posee un hecho jurídico típico y que es contrario a las normas que nos propone el derecho general. Tenemos también un término, un elemento que es en relación a la imputabilidad. Hace alarde precisamente a la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de terceros o de sus semejantes. Aquí es importante saber que, a diferencia en el derecho negativo, en la inimputabilidad, perdón, en los aspectos negativos, pues vamos a tener que la inimputabilidad viene siendo todo lo contrario, ¿no? Es un sujeto que no se encuentra en una capacidad total de entender o de conocer la naturaleza o la gravedad del acto que está ejerciendo sobre sus semejantes. Otro elemento importante del delito, pues es la culpabilidad. Y la culpabilidad viene a ser ese nexo que existe entre lo intelectual y lo emocional que une al sujeto en el acto delictivo. Tenemos también la condicionalidad objetiva. Esta está constituida por los requisitos que la ley señala eventualmente para que pueda perseguirse una conducta o un delito. Y bueno, la punibilidad pues va encaminada, como ya lo mencioné anteriormente, al merecimiento de una pena, al castigo que se ejerza ante ciertos delitos. Y bueno, dentro de los aspectos negativos, bueno, tenemos la ausencia de una conducta delictiva, la tipicidad, la causa de justificación o licitud, al nosotros al cometer ciertos actos, la inimputabilidad que ya les expliqué, la inculpabilidad dentro de
de la inculpabilidad, pues bueno, vamos a determinar aquellos actos que pueden lograr obtener algún castigo por parte de nuestra legislación, ¿no? La ausencia condicional objetiva. En esta, vamos a nosotros a tener, por ejemplo, dentro de los requisitos que la ley señala, algunos aspectos importantes que nos va a permitir sancionar las conductas. Y pues bueno, excusas absolutorias que de alguna manera van a determinar si en dado caso se disminuye a lo mejor las circunstancias en el proceder de la imputación de una pena en los delitos. Y bueno, tenemos aquí nuestra referencia bibliográfica. En este caso, mi maestro nos compartió la teoría del delito de Amuchategui, pero es importante mencionar que también, perdón, está un poquito enferma la garganta, me enfoqué también a este libro muy interesante, La estructura del delito en el derecho penal mexicano, de Javier Jiménez Martínez. De aquí también pude apoyarme un poquito de los conceptos que les di a conocer. Muchísimas gracias.